La muerte de un niño prospecto de béisbol por supuesto uso de sustancias veterinarias conmocionó al país. ¿Qué tal? Yo soy Indira Navarro y esto es Enigmas Investigación Periodística. Durante años en la República Dominicana se proliferaron las academias de béisbol, congregando a un sinnúmero de niños y adolescentes aspirantes a ser peloteros de grandes ligas. Y así aumentaron las malas prácticas en el deporte para lograr firmar con un equipo internacional. Todo esto hasta que la muerte de Ismael Ureña desveló el juego sucio detrás del béisbol dominicano. Muy bueno, mi hijo. Mi hijo nunca fue malcriado, dispuesto para su pelota todo el tiempo, podía estar lloviendo, su pelota y no dejaba de jugar su pelota. La pasión por el béisbol corría por las venas de Ismael Ureña, quien desde muy pequeño mostró grandes destrezas con el bate y la pelota. Dijo, papi, te voy a sacar ahí adelante y mami, para sacarnos de aquí. Y nada más él quería llegar a la Grande Liga, ese era su sueño. Sus habilidades en el terreno de juego llamaron la atención del ex beisbolista dominicano Jordi Cabrera. Él estaba en una academia ahí que le daba práctica, entonces él le cayó atrás al niño para que lo lleven para allá. Entonces, como él tenía ya el grande, quiso que le llevara a los dos más pequeños también. Entonces él lo tenía allá. Todo el tiempo él me decía, ese va a llegar a Grande Liga, el niño. Todo el tiempo. Tú tienes 3 peloteros, pero el chiquito ese es el que te va a llegar a Grande Liga. Con esa promesa, Ismael Ureña dice que accedió a que su hijo menor ingresara a la Academia de Béisbol de Jordi Cabrera. Ya sumaban 3 los hijos que había inscrito en ese centro de entrenamiento. Porque lo veía con mucha condición y el desempeño y su carácter para jugar pelota. Porque le gustaba su pelota y por la viveza de jugando pelota y bateando. Con tan solo 8 años, Ismael supuestamente hacía vida en la academia deportiva. Solo en fin de semana podía regresar con su familia. Y cuando Ismael llegó allá, el mismo día que él me dijo que lo había inyectado. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué pasó por la mente de ese hermano mayor que había pasado por esa experiencia? Que yo no tenía que dejarlo. Yo no tenía que dejarlo. Y cuando Ismael se quedó ahí, que yo lo llamaba, Ismael siempre me decía, no te puedo contestar, estoy haciendo algo. Siempre, siempre. Y cada vez que yo lo llamaba, Ismael viene para acá y me decía que no. Que Ismael no va para la casa. Joel Ureña es hermano mayor de Ismael. Él cuenta que cuando era adolescente estuvo en la academia de Jordi Cabrera. La excusa que él nos daba era que cuando nosotros le preguntábamos para qué servía eso, qué funciones nos daba eso, lo que nos decía, eso es vitamina y eso es lo que lo va a ayudar a ustedes. Y uno no lo podía contradecir, no le podía decir que no, ni que sí, porque había veces que yo le contradecía en algo y decía que yo era malcriado. Y me ponía a correr muchísimo. Él se iba para Santiago y me dejaba ir corriendo. Se refiere a las inyecciones que presuntamente le suministraban en la academia. Según él, las denominadas pullas eran interdiarias, todas las mañanas, después de la oración. Cuando él me la ponía, eso era terrible, cuando él me la vaciaba. Terrible. Ya esa pierna, cada vez que él me la ponía, yo tenía que sentarme. Me dolía demasiado. Tenía que durar alguna media hora sentado. Para luego yo ponerme a correr para que se me riegue en el cuerpo. Y ahí me salía por el cuerpo. Me salía siempre un mal olor del cuerpo. Me salía cada vez que yo sudaba mucho. Me salía así por el cuerpo. ¿En algún momento te llegaste a asustar? No, es que yo no sabía que eso iba a llegar a este extremo. Ya cuando yo tenía 3 años allá, que yo vivía con él, ya yo jalaba cada vez que él me iba a poner la puya. ¿Cómo jalaba? Que ya apretaba, que me molestaba. Siempre. Y por eso todavía sufro de esa pierna y que cuando hace mucho frío no aguanto el dolor. ¿Cuántos años tenías? Yo 13 años. Me acepta a la academia. Él me duró 2 semanas que yo iba y venía cuando él me aceptó. Luego, antes de él irse para Estados Unidos, él me deja viviendo en su casa. Duró 1 semana en Estados Unidos. Cuando él vino de Estados Unidos, me empezó a apoyar, interdiario. Una situación que también dicen vivió el pequeño Ismael. Él nunca nos dijo a nosotros que lo están inyectando. Lo que sucede caso, como ellos son los jefes, como ella es el jefe, ellos no pueden hablar.
le da mejor golpe si hablan. Esos son secretos de ellos. Porque él no le dice a ellos que diga que lo inyectan. Porque si él me dice a mí que si puede inyectarlo, yo le digo negativo. O sea que para usted fue toda una sorpresa. Una sorpresa. La familia del joven prospecto asegura que durante 6 años Ismael estuvo en la academia de Jordi Cabrera. Después que ella se enfermó, que ya él lo despachó de allá, que ya no lo quería porque se cansaba y él le daba golpes. Y la comida se la daba a las 3 de la tarde, de castigo. Lo ponía a correr 3 horas a él. Entonces lo despachó de la academia porque ya ve que el niño se le cansa y le está dando golpes. El viernes 15 de julio de 2024, Ismael, con 14 años, regresó como de costumbre a su casa. Según sus padres, en esta ocasión, el adolescente estaba decidido en no volver más a la academia de béisbol, sin dar explicaciones. Hasta que la madre del niño descubre que estaba enfermo. Está orinando la sangre, que la madre le vio los pipí. Y cambió de los ojos, entonces ya él lo que está es que se pone rabioso. Ella me dice, Joel, mira, el niño está enviando sangre. Yo tengo un vehículo, yo dije, vamos a llevarlo al hospital. Vino una tía mía, fue conmigo al hospital. Cuando yo lo llevo, de allá le están pasando suero y eso. Al otro día me dicen, llévalo a la base aérea. Duró 2 días interno así. Luego, al tercer día lo cayó en coma. ¿Qué le dijeron los médicos cuando vieron esos síntomas en él? Que con qué sustancia, que si aquí había caballo y vaca y puerco que le estaban inyectando ese veneno a ese niño. Dijeron que iban a meter a mi mamá, a mi papá y a mi presa, porque yo pensaba que eran nosotros que le ponían vitaminas. Yo le dije que no, que nosotros no, que él estaba en una academia y ellos nos dijeron a nosotros que ellos le estaban poniendo cosas de caballo. Con un grito desesperado, Ismael pedía sentir el cálido abrazo de su padre en medio de su agonía. Espíritu Santo de Dios, toma el control, Dios mío, de esta situación. En el hospital, elevaron plegarias durante el inexplicable momento. Todo destruido. El hígado y los órganos con todo destruido. Hasta los riñones se lo comió. Ellos lo metieron al cuarto y dijo una señora ahí, el que meten ahí es porque no tiene vida. Pero Ismael no resistió. Murió el 25 de julio de 2024, 7 días después de haber salido de la academia de béisbol. No me gusta cuidarme de eso. Justicia que yo quiero con ese delincuente que está burlando de nosotros. Y por eso que yo quiero justicia. Con la muerte de Ismael se enterraron los sueños de ser una estrella del bate en las ligas mayores a causa de la supuesta inyección de sustancias veterinarias. Es que son sustancias, por ejemplo, hay muchas sustancias que están en lo que se llama una lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje, que tienen diferentes efectos en el organismo y por eso son prohibidas en el deporte, porque son medicamentos que tienen utilidad en la vida normal y se indican a pacientes. Milton Pinedo es médico deportivo y director de la Agencia Nacional Antidopaje. En este caso son sustancias veterinarias. Una sustancia veterinaria generalmente, si es como este caso, para animales mayores, para caballos, vacas, cerdos, los toros, o sea, son animales de mucho peso. Y los medicamentos se administran en dosificación y en tiempo. Entonces, una sustancia que es para animales con una dosificación, animales mayores, cuando tú la aplicas a un adolescente que pesa el 10% de lo que pesa ese animal. De acuerdo con el especialista, los efectos de este tipo de sustancias pueden ser devastadores para la salud. El sistema vascular, por eso afectan el corazón y por eso afectan el cerebro, porque afectan el sistema cardiovascular en primera instancia. En segunda instancia, afectan los músculos, el tejido musculoesquelético, y en tercera instancia afectan el hígado, que es el órgano por donde
se desintoxica el organismo. Es decir, que a mediano plazo afecta estos tres sistemas, pero ya a largo plazo ocurre un daño sistémico en donde se afectan los riñones, se afecta el corazón, se afecta el vaso, o sea, se afecta todo el organismo. Y más en un organismo en crecimiento, sometido a esfuerzos físicos, como es un adolescente que practica béisbol con una finalidad de alto rendimiento. ¿Es tan agresivo esta sustancia? Sí, porque es la dosis que utilizan y además el tiempo que tienen infiltrando al joven. O sea, no hay un protocolo como existe en medicina porque son personas que no tienen el entrenamiento ni el conocimiento médico. O sea, se llevan de protocolos que otros hacen con una finalidad. Y la finalidad es simplemente aumentar la masa muscular, la resistencia y la potencia para aumentar el rendimiento. Entonces, esos síntomas de ojos amarillos y de orina con sangre son síntomas ya de que el organismo está fallando en sentido general. Entonces ya eso tenía mucho tiempo infiltrándole esa sustancia, utilizando, inyectando esa sustancia en ese joven y ya es a largo plazo. Eso no es un efecto a corto plazo, es un efecto a mediano y largo plazo. Estos químicos para animales están de venta libre en las agroveterinarias a un precio de 350 pesos o por su equivalente de $7. Sirven para aumentar el rendimiento y masa muscular en los caballos, pero su uso en humano ha sido indiscriminado e impactante. El proceso, cuando tú haces que los órganos de un cuerpo se transformen, eso, o sea, tú llevar un proceso que lleva un tiempo biológico y tú acelerarlo, es lo que nosotros hemos denominado mutación. Eso no es juego limpio, o sea, eso es juego sucio. Pero Major League o las grandes ligas no consideran miembro de ellos hasta que un joven esté firmado. Entonces, solamente cuando el joven es firmado, ellos autorizan a realizar las muestras de dopaje. Si no pertenece a su organización, no le hacen muestras de dopaje, pero sí se considera un engaño a las grandes ligas el que tú utilices medios que no sean naturales para que un atleta muestre un alto rendimiento y luego ser firmado por esa organización. Yo lo consideraría como un fraude hacia esa organización. La mayoría de lo que está pasando ahora mismo es culpa de ellos, porque ellos que están exigiendo tanto, ellos quieren firmar a un niño de 13 años, donde hay uno de 16 que puede hacer la cosa mejor, y le tronchan el camino a ese niño por coger uno de 12 o 13, que no vale la pena, porque tú coges uno de 13, tú tienes que esperar que cumpla los 16, donde hay uno de 16 que puede firmar y jugar Grandes Ligas más pronto que eso. Por eso es que ese negocio, que es un negocio, un ilícito transnacional, porque ellos, con esos niños, ellos hacen negocio. Se filman millones de peloteros, pero usted pregunta, ¿habrá investigado el FBI? Porque no le voy a hablar a las autoridades de aquí. ¿Habrá investigado el FBI cuántos millones habrán perdido los Estados Unidos pagando por jóvenes que han sido mutados y que un coach, como ellos le llaman, ha estafado a una escuela de las Grandes Ligas? Uno escucha eso es permanentemente. El abogado Orlando Aracena representa a la familia de Ismael. Relata que el adolescente a sus 14 años ya exhibía una importante musculatura. Cuando yo veo a ese niño de 14 años y luego lo veo después que se inyecta aparecer un niño de 21 en un proceso de una inyección, es un proceso de mutación. Es como esta película de terror cuando se transforma un niño en un lobo. En este caso, ellos le llaman los caballos. A los niños que los inyectan le dicen los caballos.
Pero la muerte de un adolescente que va a practicar deporte y encuentra lesiones importantes en su cuerpo, la muerte como este caso, es algo sumamente lamentable. Y eso no está sucediendo aquí ahora, eso tiene tiempo que está sucediendo. Desde el año 2001 hay descritas ya muertes de niños. En el año 2006, 2011 ya hay lesiones de niños con amputaciones, y en el año 2014, en el año 2014 hay casos. En el caso de Ismael murió, pero otro joven que haya sido inyectado con estas sustancias, ¿puede tener secuelas a futuro en su salud? Que si utilizaron la misma dosis y los mismos procedimientos de inyectarlo, sí. Puede tener consecuencias a mediano y largo plazo. Claro, todas las personas son diferentes. Su organismo reacciona de manera diferente, pero normalmente, si tú utilizas la misma dosis y el tiempo y los tiempos de inyección que utilizaste con un joven que murió, ya significa que ese joven a mediano o largo plazo puede tener problemas de salud. Quizá no tan drástico como eso, pero sí tiene problemas de salud. Y se han investigado. Yo no te estoy diciendo eso por lo que yo creo. Las investigaciones en el uso de sustancias prohibidas que nosotros utilizamos como referencia te demuestran eso, que el uso de esteroides, que el uso de clenbuterol, que el uso de muchas sustancias que se utilizan en el deporte para aumentar el rendimiento, a largo plazo producen daños en la salud de las personas y de los atletas. Dos hermanos de Ismael, que también estuvieron en la misma academia, hoy sobreviven con problemas en una de sus piernas y en el corazón, respectivamente. Nos trasladamos a la comunidad de San Luis en busca de la Academia de Béisbol de Jordi Cabrera. Para nuestra sorpresa, nos encontramos con un gran rancho, sin ningún letrero que anuncie que ofrecen entrenamientos. Hay más requisitos para poner un colmado que para poner una academia de béisbol, según tengo entendido. Porque tú puedes reunir en un solar, en un lugar baldío, a 12, 15 niños y poner una escuela de béisbol. Nos comunicamos con el ex pelotero para entrevistarlo y nos remitió un video en el cual niega las acusaciones en su contra y se declara inocente. Se me ha estado acusando y he visto en las redes que se me ha estado mencionando mi nombre en cosas que yo no tengo nada en absoluto que ver con eso, donde dicen que yo supuestamente le he inyectado sustancias veterinarias de caballo a un joven fallecido, la cual lamento mucho que haya sucedido, porque yo soy padre, tengo mi familia, tengo mis hijos, y yo sé, tal vez no siente el dolor que se siente perder un hijo, pero yo sé que es muy grande, porque sí sé el dolor que es perder un ser querido, pero yo no tengo nada en lo absoluto que ver con esa pérdida, ni de lo que pasó con lamentable con ese niño. Miren, esta persona parece que está siendo protegida, porque por casos menos que eso, y nosotros se lo podemos demostrar con hechos, casos por menos que eso, a una persona le conocen medidas de coerción, le solicitan orden de arresto y orden de allanamiento. En este caso, se está hablando que según la declaración de los propios niños, ahí se pullaban a todos los niños. Y esa fiscal decir que se va a escuchar al imputado y se va a dejar ir a su casa, le están dando la oportunidad de que vaya, destruya las jeringuillas con las que él inyectaba a esos jóvenes, desaparezca las evidencias. O sea, están pensando que van a jugar con nosotros. Ese señor todavía está suelto. Ese señor se atrevió a ponerle una querella a Joel por amenaza. Parece que no había escuchado. Sí, vi que los abogados le habían dicho, mira, él fue candidato a diputado y cosas. Ese es el señor que está ahí, que estuvo en los debates, participó de los debates. Digo, ¿usted me conoce? Sí. Digo, pues parece que usted no sabe con quién usted está hablando. Porque le hicieron esa querella
a los fines de que la familia se viera asustada. Acerca de las amenazas que dicen que supuestamente están llegando de mi persona, quiero decirle a ustedes, confesarle al mundo, que primero que todo mi familia y yo decidimos de hace varios meses asistir a la iglesia y entregarle nuestra vida al Señor. He recibido varias extorsiones, la cual fue el motivo por el cual explotó estas acusaciones. Simple y llanamente nosotros queremos que esto no vuelva a ocurrirse. Y no vamos a descansar por esto. Nosotros no vamos a aceptar que no, nada más este caso, eso no se puede. El Ministerio Público inició las investigaciones para esclarecer las reales circunstancias de la muerte del niño Ismael Ureña. Mientras tanto, el Ministerio de Deportes anunció el inicio del proceso de regularización de las academias de béisbol en República Dominicana, en donde aún se desconoce la cantidad exacta de este tipo de centros y la gestión que desarrollan. Vamos a mandar una carta a MLB de parte del Ministerio de Deportes solicitándole la prohibición de que ningún scout pueda ver a ningún niño que sea parte de una academia informal o independiente hasta que no inicie su proceso de regularización. Esto es un proceso que va a tener unos 45 días de plazo. El defensor del pueblo de la República Dominicana apoya esta iniciativa, a la vez que reitera que todos nuestros niños y niñas y adolescentes tienen derechos y tenemos que cuidarlos. Ustedes saben que el béisbol es la pasión, es el deporte rey en la República Dominicana, que lamentablemente durante años y años hemos estado operando sin ninguna regularización. Yo creo que definitivamente ya necesitamos eso para que la industria del béisbol pueda seguir creciendo. De acuerdo con el especialista en medicina deportiva, para lograr un cambio en el béisbol amateur debe producirse una intervención integral. No es un problema de que una persona diga, vamos a eliminar eso y lo vamos a lograr. Mira, es un problema social importante. Porque en todo este componente, el núcleo familiar a veces participa en eso también. Y eso ya es un proceso en donde debe haber mucha educación. Educación para los padres, educación para el joven, pero educación también para el entrenador. Que a veces, en el control de dopaje, en estas áreas del mundo, la ignorancia juega un papel fundamental, porque no tienen el conocimiento ni la ignorancia. Y en medicina hay algo que nos hace mucho daño, que es la automedicación. Es medicarnos nosotros mismos por referencia. Y eso es lo que hacen. Mira, tal pelotero o tal proyecto utiliza esta sustancia, utiliza la que te va a dar resultado. Pero esa persona no tiene ningún tipo de conocimiento. Entonces, la educación es fundamental. En segundo lugar, tiene que haber una consecuencia drástica para eso, porque es una violación que cae en lo penal cuando tú haces daño a la salud, pero también hay una violación a la ley de salud. O sea, tiene que intervenir las autoridades del Ministerio de Salud, porque es una violación a la salud de la población. El Ministerio de Salud, por ejemplo, para tú instalar servicios a la población como este, tú tienes que pasar un proceso. Tienes que pasar un proceso en donde el lugar tiene que estar adecuado para eso, tiene que tener los equipos adecuados y las personas que van a dar ese servicio tienen que estar autorizados y que sean profesionales en esa área. ¿Quién certifica que esos entrenadores están preparados para esa función? Yo no sé quién lo certifica. O si alguien sabe quién lo certifica, ¿qué institución nacional? Si no solucionamos esto, ¿hasta dónde llegaremos? Llegaremos a tener muertes escalonadas, pero además tendremos muchas jóvenes que en su vida semiadulto o adulto tendrán lesiones importantes desde el punto de vista de salud. Y quizás una generación de jóvenes deportistas se destaque más por las lesiones de salud que por su rendimiento. Y no tan solo estamos hablando de sus lesiones físicas,
piensa también en las lesiones psicológicas y conductuales. República Dominicana es reconocida como la fábrica de peloteros. ¿Qué tanto afecta esto a la imagen también del país? Eso afecta la imagen del país, la imagen del deporte dominicano y la imagen de la lucha contra el dopaje. Yo te puedo decir que hay muchos sectores en el mundo del deporte que deben pensar que este país está descontrolado en esos aspectos. Y eso no es verdad, porque nosotros tenemos la referencia del deporte olímpico. El deporte olímpico, que son más de 35 federaciones e involucran miles de atletas, está bajo un programa de supervisión y control y lucha contra el dopaje y juego limpio que se realiza cada año. Se trabaja educativamente, se trabaja con controles de orina y sangre y se hacen sanciones a los atletas que se encuentren con sustancias prohibidas. Pero no tenemos muerte, ni tenemos un sector descontrolado que cualquiera que viene entrena a cualquiera y lo inyecta y todo eso. Y en los deportes hay médicos, hay psicólogos que colaboran con eso. A 5 meses de la partida de Ismael, la familia se refugia en la fe y en los recuerdos del niño apasionado por el deporte, a la espera de que su muerte siente un precedente para la protección de los futuros peloteros dominicanos y que pueda poner fin a un juego sucio dentro de la industria del deporte. Las actividades en la Academia de Béisbol de Jordi Cabrera se encuentran suspendidas, en tanto la familia de Ismael está a la expectativa de que las autoridades entreguen los resultados de la autopsia, pieza clave para determinar en un juicio la causa de muerte del pequeño pelotero. Cuando regresemos, el oscuro mundo que se oculta en la fábrica de peloteros del béisbol dominicano. Consultamos con expertos. Para comunicarte con nosotros, escribe al correo enigmasinvestigacion@gmail.com. Enigmas con Indira Navarro, descubriendo la verdad. Enigmas con Indira Navarro, descubriendo la verdad. Qué gran disfrute es ver a los jóvenes dominicanos brillar en el terreno de juego. Pero existe un gran mundo oscuro que muchos desconocemos que está detrás de esos telones deportivos. Y tenemos con nosotros al cronista deportivo Juan Mercado para seguir profundizando en este tema. Gracias, Juan, por estar en Enigmas. ¿Cómo tú calificas el caso Ismael Ureña? Para comenzar por ahí. Gracias, Indira, por la oportunidad que me brindas. Tú sabes que el caso de Ismael es un caso que viene arrastrándose más atrás. Es decir, levanta la laraca con Ismael, pero es porque una fundación se interesa en el caso. De lo contrario, hubiese seguido igualito como pasó con los anteriores. Es decir, ya hemos tenido muertes, niños amputados, es decir, situaciones de niños con problemas ya que han quedado producto de la ingesta o la puya de esteroides, de medicamentos que no son aptos para personas humanas, sino para animales. ¿Qué ha pasado con esos casos? ¿Por qué esos casos quedan en la nebulosa y ¡puf!, desaparecen? Solamente hay un solo preso, que fue un caso que sucedió de un niño que le amputaron una pierna y el entrenador, hasta ahora ha sido el único caso que se ha visto que en justicia ha llegado por lo menos a cumplir medidas de coerción. Después todo se ha quedado igual, porque es que acá hay una situación muy compleja. Nosotros estamos como en una isla al revés, que tú dices, pero las cosas que suceden aquí no se dan en ninguna otra parte. Hay muchos problemas de conflictos de intereses, de personas que están dirigiendo o otros que tienen que ser los que impartan justicia para mejorar la situación, pero entonces se benefician de la situación anómala que se está dando aquí en el país. ¿Cuál es ese mundo que todos desconocemos, pero que se sigue desarrollando muy subrepticiamente y quizás en el mundo deportivo es un secreto a voces? Todo el mundo sabe lo que se ve o que se vive en el béisbol. En ese ambiente se vive de todo, es un ambiente donde
hay mucho dinero envuelto, hay personas que no son del béisbol y que llegaron atraídos por esa gran cantidad de dinero que aporta Major League cada año en beneficio de los prospectos dominicanos. Y eso ha traído muchas de estas situaciones que estamos viviendo en el día de hoy. Es decir, que mucha gente, incluyendo autoridades, sabían de estas malas prácticas, de pullas, de maltratos. Sabían, no saben. Saben de excesos de entrenamientos y nadie hace nada. Mira, fíjate, para que tú entiendas más o menos cómo están las cosas aquí cruzadas. La responsable de la protección de niñas, niños y adolescentes que tiene que ver con el Ministerio Público es la magistrada Olga Dina Llavería. Olga Dina Llavería es la esposa de Audo Vicente, que es representante acá de los Marineros de Seattle y también gerente de los Tigres del Licey. ¿Qué sucede? Que Audo tiene que andar detrás de esos niños de 12 años, escauteándolos. Entonces, hay acciones que aunque la magistrada pueda hacer, va a quedar compelida con el hecho de que su esposo es parte del problema. Igual que el comisionado. Entonces, en el caso del comisionado, el comisionado Junior Novoa, todo el mundo sabe que es vicepresidente de la organización de Arizona Diamondbacks, es un dueño de academias que tiene que rentarse las Grandes Ligas, es decir, su negocio es Grandes Ligas. Entonces, parte de este problema que se está dando es como decía mi mamá, tú estás amarrando los perros con longaniza. Dijeron las autoridades de deportes, el Ministerio de Deportes, que darán 45 días para regularizar, porque para nuestra sorpresa, aquí hay una proliferación de academias de béisbol y ninguna están registradas. Nadie sabe en qué manos están los jóvenes dominicanos. Nosotros tenemos una oficina del comisionado que lamentablemente ningún gobierno le había dado la importancia o le dio la importancia que realmente merece. Es decir, ni se lo dieron los gobiernos del PLD, ni se lo dieron los gobiernos de Balaguer. Y ahora se pensó que con la llegada de Junior Novoa a la oficina del comisionado, es un hombre que conoce de todo lo que está sucediendo, conoce los entrenadores, conoce todo porque ha vivido, fue scout, fue pelotero, ese ha sido ejecutivo, es decir, él conoce todo lo que está sucediendo. ¿Qué pasa? Los primeros 4 años se quedó prácticamente en nada y seguían los casos sucediendo. O sea, ahora viene la situación de Ismael y lo salpicó bastante y entonces él ha dado un giro a toda la situación, incluso se ha escudado de una manera fea, porque está diciendo que no hizo esos registros porque el presidente no le había dado dinero, que ahora que tiene dinero, ¿qué va a hacer? Pero para hacer esos registros no se necesitaba dinero, porque los entrenadores están ahí, tú lo único que tenías que regular y ellos tienen que venirse a inscribir. ¿Cómo es que se manejan estos jóvenes, inclusive de 8 años, niños, en casa de adultos, con un conglomerado de personas? ¿Qué regulación tiene eso? Oye, mira, el béisbol tú dices que no hay, en cada esquina tú encuentras un entrenador con una malla y unos niños dándole palos a una pelota. También viene la situación de que eso que tú hablas de torres y cosas, hay muchas personas ligadas al negocio que el dinero no se sabe de dónde viene, pero sí tienen facilidad por las debilidades que hay acá para limpiar ese dinero a través del béisbol. Y te reitero, ha traído eso mucha gente con dinero que no se sabe de dónde proviene, entonces están dentro de lo que es el béisbol y fácilmente le da la oportunidad al béisbol de limpiar ese dinero de una manera rápida. Por ejemplo, hay niños que lo firman con $1 millón, $2 millones, aparece un prestamista y le dice a la familia, te voy a dar $1 millón adelantado, cuando el dinero te llegue, tú me pagas el porcentaje, se lo ponen a un porcentaje bajo, pero ya el dinero cuando llega a sus manos es un dinero que viene limpio, pero no se sabe el que ellos le entregaron a la familia de dónde proviene ese dinero. Pero este negocio no parece mucho a trata de personas, negociando con jovencitos, con niños, incluso de otros países que lo traen para acá. Sí, aquí hay niños de Colombia, aquí hay niños de Venezuela, aquí hay niños también que en Estados Unidos incluso la Grandes Ligas ha tratado de ver cómo limita, porque hay muchos niños que son sacados del sistema americano. Es decir, tú sabes que en Norteamérica tienen reglamentaciones que los niños no se pueden firmar hasta que no cumplan el high school o 2 años de universidad. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de esos niños están viniendo para acá, como no hay regulaciones, tienen o un papá o un familiar dominicano que pueden hacerle papeles como dominicanos, entonces están entrando al sistema de agencia libre y consiguen un buen bono como firma. La Grandes Ligas ha estado preocupado por eso, incluso el comisionado Rod Manfred, en una visita que hizo aquí anteriormente,
pidió que eso se detuviera porque están sacándole los niños al sistema americano. Entonces, ese es el problema que hay aquí y por donde tiene que empezar. El problema no son los entrenadores los que tienen la culpa de todo, como han querido señalar las autoridades en este momento. Los entrenadores independientes no son los culpables del problema en general. El problema en general es Grandes Ligas. Si Grandes Ligas no se pone a firmar muchachos de 12 años, como lo ha hecho en los últimos años, porque anteriormente los entrenadores ni mente le daban a esos niños, ni se fijaban en niños de 8, 10, como lo están haciendo ahora. Ahora, cuando Grandes Ligas empieza a firmar muchachitos de 12 años y entregarle el dinero a los niños de 12 años y ya los de 15 pasan a ser viejos, entonces ahí viene el problema que estamos viendo mayormente. ¿Qué pasa? Es lo mismo si tú vas a una granja y le dices al granjero que tú quieres un pollo en 45 días, él te lo va a poner en 45 días. Ahora tú tienes que saber cómo lo puso en 45 días. Entonces eso mismo pasa acá. Cuando tú le dices a un scout o independiente que tú tienes que tener el niño bien listo a los 12 años para pasar al profesionalismo, ya ustedes saben que empiezan a levantar esos niños a muy tempranas horas, le dan una carga de trabajo que no está apta para ellos. Fíjate, nosotros teníamos ahora mismo la selección U12 que nos representó en Panamá, que tomó medalla de plata. ¿Y qué me decían los dirigentes? Oye, tienen que hablar con los dueños de esos peloteros, de esos niños, porque cuando vienen aquí a las 10 de la mañana ya han hecho más de 500 swing. Entonces vienen aquí con los hombros cansados, porque el ritmo de trabajo no es apto para esos niños. Entonces las autoridades tienen que entender que primero hay que enfrentar a Major League, no a los entrenadores independientes, a Major League que usted tiene que enfrentar y poner las reglas claras, porque en Japón ellos no van a firmar niños. ¿Quién tiene más poder en la República Dominicana? ¿Las autoridades dominicanas o Major League? Para comunicarte con nosotros, escribe al correo enigmasinvestigación@gmail.com. Enigmas con Indira Navarro. Descubriendo la verdad. ¿Quién tiene más poder en este juego, Major League o la República Dominicana, Juan Mercado? Major League. ¿Por Major qué? League ha demostrado, fíjate, todavía el pasado miércoles, el comisionado de béisbol va a una entrevista en un programa radial, Grandes en los Deportes, que se transmite por acá, por la emisora de BTV Televisión, y dice él que las firmas, ya eso lo controla Major League, que Major League es que tiene que ver con el asunto de los contratos a niños menores. Ajá, no, República Dominicana tiene que enfrentar esa situación, igualmente como lo tiene Japón. A Japón ellos no van a buscar niños de 12 años, ni en su sistema de ellos tampoco. ¿Por qué el interés de niños tan pequeños? Bueno, el béisbol ha cambiado bastante, entonces ellos han querido reducir la edad fundamentalmente en los jugadores que vienen del extranjero. Entonces ellos tratan de conseguir un Juan Soto que a los 26 años todavía le queda una carrera totalmente por delante y ya ahora es que agrupa su primera agencia libre. ¿Qué sucede? Que anteriormente cuando el pelotero llegaba un poquito más mayor, entonces cuando llegaba a la agencia libre, llegaba un poquito de más edad, entonces conseguían unos contratos grandes por lo que habían hecho en los años anteriores y entonces eso los equipos de Grandes Ligas terminaban perdiendo porque ya un jugador de más de 30 años con un contrato de 10, 8 años, ya entonces al final lo que el equipo quedaba era perdiendo. Entonces ellos han tratado de bajar las edades de los jugadores latinos para que entonces ellos poder sacar un mayor fruto. Y un mayor fruto entonces con inyecciones. Sí, con todo lo que viene, porque hay muchas cosas que vienen atrás de ese mundo de cambiarle vida a jóvenes dominicanos, jóvenes latinos, porque se habla bastante solamente cada vez que llega el enero 15, anteriormente era julio 12, se movió por enero 15, de los grandes contratos que logran nuestros jóvenes latinos, que ellos invierten unos 300 y pico de millones de dólares cada año. Nos lo dividimos Venezuela y Dominicana. Sí, Dominicana siempre se queda con un mayor porcentaje que Venezuela, pero rondamos en unos 70, 80 millones de dólares anuales y eso atrae demasiada gente que está dispuesto a hacer lo que sea por conseguir parte de ese pastel. Sí, pero en ese hacer lo que sea pasan muchas cosas con estos jóvenes. El problema mayor de esto es cómo se separan los niños de los padres. Tú encuentras un niño en la Romana. Se pasan 5 días en una academia y solo los fines de semana regresan a sus casas. No necesariamente.
Hay veces que van a su casa una vez al mes o una vez cada 15 días. Es decir, no es continuo que van todos los fines de semana a su casa. Tú sabes, esos niños son separados del seno de su familia a tan temprana edad. Es decir, tuve niños de 8, 9, 10 años en la Romana, un niño siendo de Puerto Plata, de Montecristi y viceversa. Entonces eso se da acá y nadie le importa. Tú sabes, te ha armado mucha laraca con el problema, la situación de Ismael, pero tú puedes estar seguro que inmediatamente llega otro tema más importante, lo derrumba y tumba y llama, nunca nadie habla de eso. Pero es importante atacar el tema. Claro que ¿Qué sí. puede pasar en el futuro del mundo del béisbol dominicano, del mundo del béisbol también internacional, si continuamos con estas malas prácticas, Juan? No, van a seguir muriendo jóvenes, van a seguir muriendo niños, van a seguir niños con lesiones permanentes. Es decir, va a haber muchos daños, porque de verdad el daño que se le crea a estos niños cada vez que tú le inyectas un medicamento que está hecho para animales, esencialmente para caballos, ya tú sabes cómo ese hígado se va a reventar. Y los problemas van a seguir, porque es que nosotros, hasta que no enfrentemos a Major League y le digamos nuestras leyes son estas, y usted o se adapta o se va. Usted no puede seguir promoviendo que niños de 12 años sean lo que usted quiera acordar. No, usted va a acordar niños a partir de los 16 años. Entonces ahí el entrenador se va a ajustar inmediatamente y va a soltar los niños y va a buscar niños que ya tengan un poquito más de edad. Internamente, ¿a quién le beneficia que no hayan reglamentaciones en torno a este sistema y que regule a la Major League? Bueno, el asunto no es quién se beneficia, porque al final el país obtiene un beneficio real de Major League. Pero lo que pasa es que porque Major League beneficia al país económicamente, no está para lucrarse solamente, porque nosotros le damos a cambio de esa inversión que ellos hacen muchas oportunidades, ellos tienen muchas exoneraciones, tienen muchas facilidades que la obtienen por esa inversión que ellos hacen. Fíjate, en esta misma semana, el presidente el 24 de mayo envió una petición al Congreso para hacerle una ley especial para Major League. El pasado miércoles se aprobó en 2 lecturas consecutivas en el Congreso, en el Senado, y ahora va a pasar a la Cámara de Diputados, pero ¿qué es lo que busca? Entonces, ojalá las tiendas textileras, la zona franca, vayan y observen por qué hay que hacerle una ley que le convenga a Major League, supuestamente para protegerlo de los contratos que ellos hacen con los jóvenes que juegan en la Liga de Verano. Entonces también en qué también ellos pueden pedir al presidente, pues hagan una ley a nosotros también que nos beneficie también. Y la pregunta es, ¿hay sanciones? Eso es lo que no sé yo. A mí me gustaría hablar con el senador de San Cristóbal para ver en qué consiste la ley, porque nada más no puede ser una ley para favorecer, también la ley tiene que tener parte de sancionar. Actualmente, ¿han existido sanciones a academias de béisbol? No, acá no, porque ya a ellos se escuda, no. Nosotros somos capital extranjero. Es decir, y hay leyes que protegen a las empresas que invierten como capital extranjero. ¿Y para las academias independientes? Por casos de amputaciones, por casos de muertes, ¿no ha habido? No, porque es que es la justicia, ya eso le corresponde al Departamento de Niñas, Niños y Adolescentes hacer cumplir lo que es la ley 13603. Esa es parte de su responsabilidad. Si lo hicieran, a quien tuviera, oye, yo siempre he dicho, si usted tranca a 2 o 3 entrenadores por explotación de niños, automáticamente la situación cambia, porque los demás no quieren verse en esa misma situación. Juan, vamos a figurar tú en la posición de padre con un niño quizás talentoso con el bate y la pelota. Si te ponen a decidir a enviarlo a una academia, ¿tú qué escogerías? No, sí, yo lo puedo enviar a una academia, porque aquí hay academias que son serias. No es que todas las academias son iguales. Tú sabes, ya uno que está en el medio, uno sabe quién es contrario a esa práctica. Por ejemplo, yo te puedo hablar de Amaury Nina. Amaury Nina es enemigo de que alguien le diga que le va a dar un muchacho pullado o que él lo tenga que pullar, porque él es contrario totalmente a lo que es el uso de esteroides. Él dice, mis muchachos firman más tarde que los demás y duran más tiempo en el béisbol precisamente porque son limpios, no tienen el daño que se le ha hecho a los otros, porque por ejemplo, te lo inflan, le venden el muchacho a la academia, a la organización de Grandes Ligas, pero automáticamente en poco tiempo el niño, como estaba
creado, no fue un niño que se formó. Tú sabes, entonces lo que hace es que el niño se pierde rápido y está pasando, casi toda la mayoría de los grandes bonos que se han dado en los últimos años no llegan a ninguna parte. Lo que están llegando más son los bonos de 200, 100 y pico y menos de $100,000. Son los bonos que están brillando a nivel de Grandes Ligas. Tú te pones a verlo y compara los precios que ha obtenido cada uno de ellos en la clase que está y tú te das cuenta que hay jugadores que le dieron mucho más dinero que a ellos y eso que sean no llegaron ni siquiera a clase A. ¿Qué le aconsejaríamos a esos padres de escasos recursos que tienen el anhelo de que también sus hijos lleguen a Grandes Ligas para cambiar las condiciones de vida? No, tienen que ser serios. Los padres tienen que saber que la vida de su hijo vale más que cualquier dinero que ellos puedan conseguir a través de esa práctica, que no es segura, porque a usted le inyectan un muchacho y no le están diciendo que su firma va a ser segura porque usted lo inyectó. Entonces el daño que le puede crear esa inyección a ese niño en un futuro inmediato, entonces usted lo va a lamentar toda la vida porque es posible que no logre su sueño de ser pelotero, pero sí quede con una lesión que no le permita llegar hasta donde quiere por esa decisión que usted tomó en ese momento. Usted tiene que ser más serio. Si alguien le dice que le va a inyectar a su hijo, dígale, no, yo prefiero que no sea pelotero y que siga sano. Bueno, es una decisión difícil cuando toca también despedirse de un niño tan pequeño como en el caso de Ismael, 8 años, viviendo prácticamente todo el tiempo en una casa de extraños, con jóvenes de distintas categorías, de distintos comportamientos, conductas, y uno se pregunta qué otras cosas podrían suceder sin que los padres sepan. Esa es una gran preocupación. Y esperemos que quizás el caso de Ismael pueda sentar un precedente, Juan, y que sea un antes y después en el mundo de la preparación de prospectos peloteros. Bueno, quiera Dios que todo esto que ha levantado el caso de Ismael, porque es que todavía te veo con muchas bajas expectativas. No, es que está el caso de Lino, que fue el primero en 2001, no pasó nada. Está el caso de Anthony, está el caso de Roberto en Nizao, todavía hay otros de 2013. Es decir, todos esos casos han quedado en nada. Hay un niño que falleció hace pocos años en Santiago y tampoco nada se ha dicho de eso por las mismas causas. Entonces no hay una solución al conflicto. Ojalá, yo veo al ministro de Deportes que está muy activo y ojalá quiera Dios que él pueda lograr por lo menos que baje un poquito y la tensión, porque en el nivel en que está las cosas van a seguir fuertes. Por suerte, ojalá, y se lo doy como primicia a Kelvin, tengo informes de que el comisionado de béisbol de Grandes Ligas, Rod Manfred, tiene una visita pendiente a República Dominicana antes de que finalice el año. Ojalá que cuando él venga, entonces todos estos casos se puedan ventilar con él. Ojalá que sea un camino hacia el cambio dentro del mundo del béisbol y que dejemos de jugar sucio en esta gran industria deportiva. Gracias, Juan Mercado, por estar con nosotros en Enigmas y dar importantes aportes sobre este caso que llama mucho la atención y que daremos seguimiento para ver y con esperanza de que pues hayan sanciones ejemplarizadoras. De esta manera finalizamos el programa del día de hoy. Será hasta un próximo Enigma.